Bueno, vamos a hablar hoy acerca de la tentación. Vamos a ir a Santiago 1, del 13 al 15. Yo ayer en el culto dije, sí, 1, 13, 15. Yo dije ayer, venga mañana, porque vamos a estar hablando acerca de la tentación. Y ¿cómo se llama? Bueno, el que quiere salir de la tentación, parece que hubieron algunos que no querían ser libres de la tentación, por eso no vinieron. Yo quiero empezar contando un sueño. Sí, y por esa razón yo le dije a Cintia y a Cristian, vengan, porque van a entender lo que el Señor les habló en el sueño. Realmente es bien fuerte el sueño que Cintia tuvo. Y parece que, bueno, ellos son nuevos, son bebés y tal vez no le dan como el conocimiento ni en sí la importancia, creo yo. Bueno, Cintia sí le dio la importancia, ella lo hizo para su vida, pero yo entendí que era para toda la iglesia y creo yo para este tiempo. Entonces, bueno, Cintia tuvo un sueño, para mí muy fuerte. Ella dice que en el sueño ella vio una serpiente, una grande, ¿no? Una serpiente grande. Y dice que esta serpiente estaba preñada. Sí, estaba preñada. Pero dice Cintia que ella sabía como que ella iba a parir porque ella tenía los dolores que tuvo cuando iba a darle a luz a Anita. Dice que ella sentía los dolores, y me imagino que los pujos, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que estaba pasando? Que la serpiente iba a dar a luz. Pero dice que después de ese sueño, se le pasa otro sueño. Y en cambio aquí, ve a un hombre. Dice que era un hombre alto, dice grande. Que ella ve los pies de él. Ve los pies. Dice, yo vi, tenían huecos en sus pies, dice. Tenían huecos en sus pies. Pero yo le quiero ver el rostro y no puedo. Dice que de aquí para arriba no le podía ver, pero sí le escuchó. Y dice que le dijo esta persona, le dijo, ¿me vas a cansar o me estoy cansando? Algún día me voy a cansar y te voy a castigar en lo que más te duele. Un día me voy a cansar y te voy a castigar en lo que más te duele, perdón. Entonces, Cintia no entendió todo el sueño, pero sí entendió que el Señor le estaba diciendo que si ella no cambiaba su forma de ser, que a Dios no le agradaba porque estaba lastimando tal vez a otras personas, el Señor iba a tocar lo que ella más amaba. Entonces desde ahí ella tomó una decisión. Entonces el sueño es muy claro para las personas que entendemos espiritualmente, pero a las personas que no entendemos espiritualmente yo le voy a contar qué es lo que significa este sueño. Obviamente la serpiente, sabemos quién es, ¿sí? La serpiente antigua, la serpiente que se presentó ante Adán y Eva, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo esta serpiente ante Eva? Le tentó, la sedujo, la encantó, la engañó. Es lo que hizo la serpiente, ¿sí? Pero no solamente eso. Cuando Eva cayó en la tentación, ¿qué es lo que se produjo en la serpiente? Ingestó. Y obviamente tiene que empezar a aparecer la panza, pues, ¿no? Tiene que empezar a aparecer la panza. Y
lógicamente, cuando ya sale la panza, si tú no abortas, entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que das a luz el pecado. Y obviamente después de dar a luz el pecado, es la muerte. Entonces lo que el Señor te estaba diciendo en ese sueño, te estaba diciendo, mira, tú caes todo el tiempo en la tentación, ¿sí? Ya has concebido el pecado, ya está ingestado el pecado, y lo único que tenemos que esperar es dar a luz, ¿sí? El dar a luz es prácticamente ya vivir en el pecado, y obviamente eso iba a traer a ti muerte. Vamos a leer lo que dice en Santiago 1, del 13 al 15. Amén. Espérenme un ratito, ¿sí? Del 13 al 15. Si todos lo tienen, por favor me dicen amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Lo voy a leer yo. Dice, voy a leerle la versión de las Américas. Cuando alguno se sienta tentado a hacer el mal, no piense que es Dios quien le tienta, porque Dios no siente la tentación de hacer el mal, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, cada uno es tentado. ¿Cuál es la otra versión? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar hoy? La sensación. Tentación. ¿No es cierto? Dice, en el 15 dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Ese fue tu sueño. Ese fue tu sueño. Eso fue lo que el Señor te estaba diciendo y advirtiendo de alguna manera. Por eso digo yo que la advertencia no fue solamente para ella, sino fue realmente para todos. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando nosotros hacemos algo, nosotros no podemos decir que es Dios quien nos ha tentado, ¿sí? Porque dice que ni Él conoce eso, ni tampoco puede tentar a nadie, ¿verdad? Sino que dice, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? Entonces, si Dios está aquí, yo estoy aquí y el diablo está acá, ¿sí? Y yo peco, ¿culpa de quién es? Mía. Del diablo, perdón, de Dios, mía o del diablo. Mía. ¿De quién crees, Vivi? Ya, de uno mismo. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿El diablo nos tienta? Sí. El diablo Sí, nos nos tienta. tienta. Yo pregunté ayer, ¿es malo la tentación? ¿Qué dices, Dani? ¿Es malo la tentación? No. ¿Es malo la tentación, Cintia? No. ¿Tú qué crees, mijo? ¿Es malo la tentación? ¿Sí? ¿Qué dices tú, Cris? ¿Es malo la tentación? No. ¿Vivi, es malo la tentación? No. ¿Por qué no es malo la tentación? Yo quise traer un video que me pareció muy chistoso. Les llevaban a unos niños a un cuarto solito y les ponían en un plato un como algodoncito, como un chosmelos, algo así, le ponían ahí y le decían, verás, yo te voy a dejar aquí
Si tú no te comes, yo te voy a regalar otro. Entonces se iba la psicóloga, se iba, y era un goce verles a ellos. Se demoraba, por eso no traje. Entonces el niño se sentaba y empezaba. Ya quería comer. Y se bajaba y se sentaba y hacía. Y eran así, le cogían, le daban la vuelta, cogían así, le pescaban un poquito y hacían. Así eran así. Bueno, algunos cayeron, ¿no? Algunos ya le tenían así, mordido y cosas como esas. Pero el chiste fue que ellos no estaban un minuto. No estaban 10 minutos. No estaban 1 hora. ¿Cuánto tiempo cree que les dejaron ahí? Ajá. Lo suficiente como para saber si tienes la capacidad de resistir o no. Entonces, la tentación no es mala. No es mala la tentación. ¿Sí? Lo malo es caer en la tentación. Eso es lo malo. Cuando tú caes en la tentación. Para esto nosotros necesitamos saber qué es la tentación. ¿Qué creen ustedes que es la tentación? ¿Quién me puede dar así un concepto más o menos de lo que usted piensa que es la tentación? Vivi, ¿qué crees que es la tentación? Una atracción o manipulación hacia algo. ¿Ya? Una atracción o manipulación. ¿Tú, Ani, qué crees que es la tentación? No lleva a ser algo malo. ¿Ya? Es algo que nos lleva a hacer algo malo. ¿Ya? Para ti, Nancy, ¿qué crees que es la tentación? Es como un imán que se atrae. Ya, muy bien, es como un imán. ¿Tú, Cris? No sé. La tentación es algo que nos presiona. Es como que algo que viene a presionar para hacer algo que uno no quiere. Ya, muy bien, muy bien. ¿Tú qué crees que es la tentación, hijo? Algo seductivo hacia nosotros, que se mete con nuestros ojos y nos parece. Ya, algo que te seduce, muy bien. Para ti, Steven, ¿qué crees que es la tentación? Algo que. La tentación vendría a ser algo que sí nos agrada a nosotros y que, o sea, es como para probar la resistencia de uno, como lo dice usted. Ya, la tentación prueba la resistencia de una persona, muy bien. Pero para ti, ¿qué crees que es la tentación? Una prueba, ya. Bueno, vamos a ver lo que significa la tentación. La tentación significa poner a prueba o solicitar al mal. Dice, poner a prueba o solicitar al mal. Dice, el ser tentado no constituye pecado. El ceder a la tentación sí constituye pecado. El diablo o Satanás puede de alguna forma quizás crear la situación para que se produzca la tentación. ¿Sí? Está diciendo que el enemigo de alguna manera produce tiempos, espacios, formas, ¿sí? ¿Para qué? Para formar la tentación, ¿sí? Para que se provoque la tentación. Pero él jamás, escúcheme lo que le voy a decir. Dice, pero él jamás, ¿qué es jamás? Nunca, dice, pero él jamás podrá hacer que nadie haga algo que la persona no quiera hacer. ¿Sí? El diablo es el que provoca la tentación. Vamos a tener cosas bien claras aquí. A ver. Primero, ¿quién cae en la tentación? Nosotros, el ser humano, el hombre. ¿Sí? ¿Quién provoca la tentación? Yo, Satanás. Satanator. El diablo, Satanás.
Él es el que provoca la tentación. Él es el que, sí, lo que dice el pastor, Él es el tentador. Sí. ¿Dios tienta? No. Él no tienta. Él no puede hacerlo. Pero quien lo hace es Satanás. Yo soy la que soy seducida y yo soy la que caigo. Yo soy la que decido. Pero hay una cosa que tiene que quedarnos claros. Que si tú no le dejas, Él nunca, jamás podrá tentarte. ¿Me entiendes? ¿Sí me entiendes? Él te podrá tentar, pero no podrás caer. Sí, no vas a caer. No puedes caer. Tenemos un ejemplo claro. Vamos a ir a Mateo 4. Amén. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuántas clases de tentación tuvo? Tres. ¿Usted cree que debieron haber sido seguiditas? No. No, de tiempo. Dice que él estuvo 40 días y 40 noches. Sí. Entonces usted se podrá imaginar, cuando el Señor tenía hambre, Él vino y le tentó con comida. Y le dijo: yo te voy a dar el pan. Y el Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Después se fue y luego volvió. Y le tentó, ¿en qué? En su propia gloria. ¿Sí? Le tentó acerca de la vida, del poder y la autoridad de la vida. Y el Señor tampoco accedió a la tentación. Y por último, ¿sí? En cuanto a su deidad. Y el Señor tampoco cayó. ¿Por qué no cayó el Señor? Porque estaba en ayuno. ¿Qué cree usted? No. Dice: el problema no está en ser solicitado a pecar. El problema no es de que a ti te hayan solicitado a pecar. No ese es el problema. No ese es el problema, dice. Sino ceder ante tal solicitud. Como vemos, Jesús fue tentado. Fue tentado. ¿Para qué? Para pecar. Él fue solicitado a pecar. Pero ¿qué es lo que Jesús demostró? Firmeza, carácter. Firmeza, confianza, seguridad, ¿no es cierto? Vamos a ir a Hebreos 4:15. Miren lo que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Escuche lo que estoy diciendo. Porque no tenemos
un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sabe lo que está diciendo esta palabra? Está diciendo que no tenemos un sumo sacerdote el cual diga, ay, pobrecito. Es mi amiguito. Ay, pobrecito. Sí. Dice que se compadeciera, dice, en tus debilidades. Si no tenemos a aquel que también fue tentado en las debilidades, con la diferencia de No hubo pecado. no hubo pecado. Dice, sin pecado. ¿Qué es lo que está diciendo? Que él, como sumo sacerdote, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. De que Jesús, como sumo sacerdote, nunca él podrá venir delante de ti y decirte, ay, pobrecito, pecaste, qué pena contigo. No, sino que él vendrá con autoridad a decirte, yo también fui tentado como tú, pero yo decidí no caer. Yo decidí no caer. Yo lo hice. ¿Qué significa eso? Vamos a ver en Romanos 1, del 24, 32. Efesios 2:2 primero. Vamos a ir a Efesios 2:2. Pero mira lo que quiero primero explicarte. ¿Por qué? ¿Cuántos se han preguntado aquí? Así la verdad. ¿Cuántas personas se han puesto a pensar, se han preguntado, ¿por qué Dios no pecó? Tal vez muchos han dicho, no, ves que él era Dios. Y esa es la respuesta, Él era Dios. Pero no llegas así como más profundito. Pero ¿cuántos se han preguntado? De hecho, esa es una de las mayores excusas que la gente utiliza. O sea, pero es que él era Dios. Ajá. Ya, entonces, claro. Ajá. Claro, entonces Sí. lo que no entienden es que en ese momento... Ya, pero no, la pregunta, por favor, solo la pregunta, Ya, pastor. Usted estuvo en el ayuno. Yo le pagué. Ya. ¿Por qué? ¿Cuántos se han preguntado? ¿Sí se han preguntado? ¿Sí? ¿Pero por qué Dios no caería en el pecado? Si dice que Él se negó a sí mismo, siendo Dios, tomó la forma de hombre y vino a este lugar. Dice, tomó la forma de hombre. Entonces Él tenía forma de hombre, ¿no es cierto? ¿Por qué no pecó? ¿Sí se han preguntado por qué no pecó? Y es claro, cuando nosotros estamos hablando de nuestra naturaleza, ¿qué tenemos nosotros a diferencia de Dios? Nosotros somos carne, Jesús también fue carne. Pero Dios fue de agua y sangre. Mira, la palabra de Dios dice que cuando Él vino, Él fue de sangre y agua, ¿no es cierto? Fue sangre y agua. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa agua? Limpia, el Espíritu Santo. Y es claro, porque cuando él fue concebido, ¿cómo fue concebido? Del Espíritu. ¿Vino José y María? No. No tuvieron las dos relaciones. El Espíritu vino a María y puso a Jesús. Por eso dice que María no conoció varón. Y el Señor fue concebido sin pecado.
A diferencia de nosotros, nosotros ¿cómo somos concebidos? Por medio de papito y por medio de mamita. ¿Sí? Entonces, cuando somos concebidos así, nosotros tenemos una naturaleza, que es una naturaleza humana, pero es caída. Es una naturaleza caída. ¿Por qué? Porque el pecado ya mora en nosotros. Cosa que no pasó lo mismo con Jesús. Jesús solamente tenía la sangre, lo que necesitaba para hacer el pacto. Y tenía el Espíritu. Sí. Esa fue una de las razones. Él tenía cuerpo, pero no tenía naturaleza humana. No tenía la naturaleza pecaminosa. Por eso él no conocía pecado. Ajá. Ahora, más adelante vamos a seguir entendiendo esto. Vamos a ver lo que es el proceso del pecado. Ayúdame en Efesios 2:2, por favor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pero alza la voz, por favor, mijo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lee por favor otra vez, mijito. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Sí? Que hay un espíritu que opera en hijos de desobediencia. ¿Quién tenía este mal? Caín. Adán, Eva, ¿pero por medio de quién? Del ángel caído. Del ángel caído. Dice que este opera en los hijos de desobediencia. Dice que alguna vez estuvieron allí, pero dice que todavía se mantienen en los hijos de desobediencia. ¿Qué significa esto? Que el enemigo, sí, opera solamente, imagínense, qué tenaz. El enemigo opera, o Satanás directamente, vamos a hablar Satanás directamente. Sí, opera explícitamente ¿en quién? En hijos de desobediencia o personas que les gusta la desobediencia. Entonces, de por ahí, nosotros ya tenemos que darnos cuenta que tenemos un sellito. Sí, ya tenemos un sellito. Ayúdame en Romanos 1, del 24 al 32. Del 24 al 32, 1. Antes de eso, mire, aquí dice, éramos en un tiempo. Ahora, yo pregunto esto. Cuando la persona nace de nuevo, ¿quién viene a morar en nuestra vida? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo viene y cambia tu vida. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Lo creemos, sí lo creemos. Y el que diga que está dudando, perdóneme, pero se está yendo en contra de Dios y en contra de la palabra de Dios. Porque cuando viene el Espíritu Santo, en el momento que usted dice, sí, yo acepto a Jesucristo, dice que automáticamente el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Sí. Y Él viene, ¿qué viene? Según lo que decía José, ¿se acuerdan en la enseñanza? Que viene como agua, dice, a lavarnos, a limpiarnos, a purificarnos, ¿verdad? Sí. Entonces, si el Espíritu empieza, claro, obviamente Él no va a venir en toda su magnificencia. ¿Por qué cree que no va a venir en toda su magnificencia? Porque todavía tenemos algo que le impide. Porque hay pecado en nuestra vida. Entonces, Dios cuando viene a morar en la vida de una persona, préstame tu vasito, préstame esto, por favor. Facilito, préstame un vaso, por favor. Vaso transparente. Si por ahí hay tierra, por favor. Me ayudan con tierra. Tierra. Sí. En las gradas, por las gradas ahí arriba donde están en las ladrillos. No, Mire,
de aquí. De Ah, en la tierra. Sí. Un puño nomás. Este es agua limpia. Sí. Y segura. Porque se caduca. Pero es segura. Porque es agua. Sí. No mucho, mijito, un poquito nomás quiero. ¿Cómo que vas a celebrar una planta? Tampoco nos llenemos de pecado, pues, hijo. Iba a ser una mezcla. Que vas a sembrar una planta, güey. Ya me tengo, ya trajo. Él ya iba a sembrar un asfalto. Ya. Sí. Aquí está el vaso que decidió abrirle el corazón al Señor. Aquí está. Deme nomás lo que iba a traer, por favor. Sí. Tierra limpia llevarás. Tráigame nomás lo que iba a traer, hijo. Sí. Aquí está el vaso. ¿Qué decidió? Más. ¿Qué decidió? Que decidió abrirle el corazón al Señor. Aquí está. Este es el vaso. Todos somos vasos. La palabra de Dios dice que todos somos vasos. En otro lugar dice que somos utensilios. Sí, pero el Señor más se refiere a la utilización como un vaso. ¿No es cierto? Ya. ¿No es cierto? Entonces, este es el vaso que decidió abrirle la puerta al Señor. Entonces el Señor va a venir y va a entrar. Después te devuelvo más agua, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Más ensucia. Pero va. No, pero ya se contaminó ya. ¿Qué pasó? Se ensució el agua. ¿Y cuánto fue lo único que flotó? Lo demás que está abajo. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el Señor con ese poquito que está ahí? Eso es lo poquito que sacó el día en que usted aceptó a Cristo. ¿Se da cuenta? Esto fue lo poquito. Ayúdeme con otro vaso, por favor. Ay, ay, ay. No, esto es... Ahí está la limonada. Esto fue lo único que el Señor pudo remover en ese momento. ¿Por qué no quiera? No, porque uno también. Porque Él, si Él quisiera, ¿qué hiciera? De una, ¿no es cierto? Pero como sabe que somos bien chillones, entonces saca lo único que le dejamos. Sí, le dejamos. O sea, casi nada. Entonces, Dios tiene que ir vaciando para que vaya sacando. Pero es como es casi nada, entonces, Dios que necesita ir poniendo más. Nico. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasa en la segunda vez? ¿No es cierto? Sí. Pero igual tiene que seguir sacando. ¿Sí? Es así el proceso. Ese es nuestro proceso. Entonces, mientras todavía haya en nuestra vida toda la inmundicia, obviamente el Espíritu Santo no es 100% en nosotros.
Ahora, déjame botarle. ¿De qué dependerá? De pedirle al Espíritu Santo que remueva. ¿De qué dependerá? Sí. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos todo el tiempo? Estar mudándonos todo el tiempo. Si nosotros le pedimos al Señor que nos llene, que nos llene, que nos llene, el Señor va a quedar, siempre va a quedarse así. Él no va a poder seguir un ciclo. Él no va a poder sacar. ¿Por qué? Primero porque el vaso se llena y tiene que seguir haciendo eso. Y eso es lo que va haciendo en nuestra vida todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, este es un proceso que todo el tiempo el Señor está haciendo. Pero esto, ¿en quiénes funciona? ¿En quiénes funciona? ¿En quiénes? A todos aquellos que obedecen. ¿Dónde dice que está el mal? En los hijos de desobediencia. ¿Qué significa eso? Que si este vaso no obedece y está en desobediencia, ¿qué pasa con esta agua? ¿Viene? No, ya no. No puede venir. Este proceso está siempre y cuando la gente sea obediente. Coge una escoba. Sí, Señor. Recoge la basura. Sí, Señor. Toma agua. Sí, Señor. No tomes agua. Sí, Señor. Tiene la cama. Sí, Señor. No mires allá. Bueno, Señor. No oigas esto. Bueno, Señor. Mira la tele. Ok, Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Viene. Wow, este hombre todo me obedece. Un poquito, un poquito. ¿Y qué pasa? Estamos en el proceso y estamos en el ciclo. Estamos en el proceso y estamos en el ciclo. Ha sido actualizada. Bueno. Ya. Entonces, estamos en ese ciclo. ¿Sí? Pero como llega a alcances que no nos gusta y te dice, barre la casa, y tú le dices, otra vez. ¿Cómo es eso? Otra vez. ¿Qué pasó? No sirvió de nada. ¿Qué pasó, Vivi? Ya. Otra vez llegó. ¿Y el agua llega? No, No llega. No llega. Y el proceso se estancó. ¿Se fregó? Creo que es un proceso largo como para ganar el bien y más fácil te hace llenar con el mal, ¿no? Ajá. Te puedes demorar 10 años, 20 años viviendo y viviendo el ciclo. Y el diablo puerco infeliz, en un segundo te acabó la vida y lo que lograste se perdió y se fue a la basura. ¿Qué es lo que tú necesitas para no caer en la tentación? Obedecer. La obediencia que trae a tu vida. Bendición. El Espíritu Santo llena tu vida. Para que una persona no sea tentado, no caiga en la tentación, el Espíritu Santo tiene que estar en su vida. Pero si tú no dejas que Él, por tu desobediencia, no dejas que Él te llene, ¿estás apto para qué? Para caer en la tentación.
¿Qué dice en Romanos 1 del 24 al 32? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a sus extravíos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este estado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, abominación, contiendas, engaños, malignas, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, detestables, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio, cosas sin dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Yo voy a leerle del 18 al 24. Dice: vemos que Dios manifiesta su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su maldad impide que se conozca la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se los ha mostrado, dice. Pues lo invisible de Dios puede llegar a conocerse si se reflexiona en sus hechos. ¿Qué dice? Pues lo invisible de Dios puede llegar a conocerse si se reflexiona en sus hechos. En efecto, desde que el mundo fue creado, se ha podido ver claramente que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo honraron como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían ser sabios, pero se hicieron tontos, pues cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, e incluso por imágenes de aves, cuadrúpedos, reptiles, por lo cual Dios los ha abandonado a impuros deseos, y unos con otros han cometido acciones vergonzosas, dice. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Sí, que cuando nosotros somos tentados, nuestra tentación, sí, tiene una raíz. ¿Por qué somos tentados? ¿Cuál es la raíz? Sí, nuestra naturaleza. Sí, ¿dónde empieza nuestra naturaleza? Con lo que estábamos hablando. ¿Dónde empezó? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? La primera, ¿cuál es? Claro que es el pecado, pero ¿cuál? ¿Cuál? La desobediencia.
¿qué es lo que el diablo, qué es lo primero que él hizo? Desobedeció. Yo pienso que a todas las leyes que Dios puso en el reino, pero después se rebeló contra él. Entonces, ¿cuál es nuestra primera naturaleza para que nosotros seamos aptos para caer en la tentación? La desobediencia. La desobediencia. Cuando tú dejas de practicar la desobediencia, dejas de practicar la obediencia, tú ya te haces una persona apta para caer en la tentación. Y no es necesariamente que tiene que venir de una naturaleza que uno no conoce. Uno va y comete un pecado y ¿qué sabe decir? ¿Se me chispoteó? Se me chis. ¿Fue? A eso comenzó con el chis. ¿Fue? Sin querer, queriendo. Otras personas dicen, es que yo no entendía. ¿Sí? Pero dice, ¿qué es lo que nos está diciendo en Santiago? Nos está diciendo que es de nuestra propia concupiscencia. ¿Alguien sabe lo que es la concupiscencia? Deseos de la carne, el apetito, el deseo, la pasión. La concupiscencia son los deseos de la carne. Esa definición de la llanta. Sí, Es profesor. eso es la concupiscencia. Por ahí es maestra. Mire, dice, la concupiscencia son deseos que provienen de la mente. Son los deseos que provienen de la mente. O sea, de este corazón. Es como la mente del corazón. ¿No pasa que todo lo que recibes de aquí a dónde va directo? Al corazón. Al corazón. ¿Dónde se ingesta todo? En el corazón. En el corazón. Por eso dice el versículo, ¿no? Que de tu mal corazón salen los malos pensamientos. ¿Sí? Porque ¿en dónde lo ingestaste? Aquí. Dice, deseos que provienen de la mente, o sea, del corazón, y que van contra la ley de Dios. ¿Qué significa? Que esta concupiscencia, que estos deseos que tiene tu mente y tu corazón, siempre van a ir en contra de Dios. Sí, van a ir de la mano en contra de Dios. Siempre van a ir en contra de Dios. La concupiscencia de la carne siempre va en contra de Dios. De la mano hacerle la contra a Dios. Sí, siempre va en contra de Dios. Ayúdenme en Mateo 15, en Gálatas 5, Mateo 15, 19. Mire, dice, los malos deseos de la mente, escúchame, los malos deseos de la mente son los que provocan al hombre o a la mujer para que haga lo indebido. Los malos deseos de la mente son los que provocan al hombre o a la mujer para que haga lo indebido, o sea, el pecado. Por esta razón es tan importante que estemos llenos del Espíritu. ¿Para qué usted necesita estar lleno del Espíritu? Para no darle rienda suelta a sus malos pensamientos. Sí, o sea, para controlar los malos deseos de la carne. Dice, tanto Jesús como Pablo apuntan hacia la carne o a la naturaleza carnal como el origen de los pecados. El origen de los pecados es nuestra naturaleza humana. Vamos a ver en lo que dice Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Gálatas 5, 16. Dijo pues, andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Hasta ahí, por favor, espérame un ratito. Dice, digo pues, andad en el espíritu. Otra vez. Digo pues, andad en el espíritu. Vamos otra vez. Digo pues, andad en el espíritu. ¿Qué es eso? ¿Una orden? Una orden. Es una orden imperativa. Es una orden. Pregunto. Quiero preguntar. Y perdónenme si es que pregunto. Si andar es una orden, cuando vives en tus deseos, ¿en qué te conviertes? No necesitas ir a robar. Dice, digo pues, andar en el espíritu. O sea, ya ni leamos lo demás. Si la primera orden que Dios te está dando no la cumples, dice, digo pues, andad en el espíritu. Dice, la segunda orden, y no satisfagáis los deseos de tu carne. Y no satisfagáis los deseos de tu carne. Ya comí, pero me voy a ir a comer a casa otro platito porque todavía estoy con hambre. ¿Cómo se llama eso? Deseo de la carne. Ya, pues, people. Sí, no. Conéctese. Deseo de la carne. En otra iglesia están. El Señor me sentó aquí a recibir la palabra, pero estoy que me muero.